Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con un análisis sobre Kerem BRSN. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Kerem Bürsin yacía en la mesa de operaciones. El famoso actor, a quien le diagnosticaron una hernia de disco durante sus controles hace un tiempo, fue operado. Se informó que Bürsin fue dado de alta después de la cirugía y se encuentra descansando en su casa. También se supo que la actriz comenzará a trabajar en sus nuevos proyectos luego de un tiempo de descanso. Por otro lado, Kerem Bürsin, quien fue reflejada ante las cámaras en los últimos meses, habló sobre las palabras de Farah Zeynep Abdullah: ellos eligen parejas. Para los actores masculinos como si estuvieran eligiendo tomates. Bürsin dijo: Farah, creo que tenía mucha razón, pero este no es un problema que experimentamos solo en nuestro sector y en nuestro país. Los mismos problemas se encuentran en otros sectores y en otros países. Creo que esta situación no es agradable. No quiero criticar a nadie, pero en nuestro mercado hay hombres tóxicos, todavía están trabajando. Hay que prestar atención a esas cosas. Hay plataformas que invierten en nuestro país. Tienen mucho cuidado con cuestiones como el racismo, etc. No creo que sea correcto que los actores elijan a sus parejas y que la productora se involucre. Kerem Bürsin, uno de los nombres populares del mundo de la televisión y el cine turco, se encontraba en la mesa de operaciones por problemas de salud. El famoso actor, a quien hace un tiempo le diagnosticaron una hernia de disco durante sus controles, fue operado con éxito. Se supo que Bürsin, que fue dado de alta tras la operación, se encuentra actualmente descansando en su casa. Se afirmó que el actor seguirá trabajando en sus nuevos proyectos luego de descansar un tiempo. La cirugía de Kerem Bürsin se realizó en el marco de un plan sugerido por los médicos para evitar daños mayores. Se sabe que una hernia de disco es un problema común, especialmente en profesiones que requieren actividad física, como la actuación. Se afirmó que el famoso actor prestó gran atención a su salud durante este periodo y siguió estrictamente las recomendaciones de sus médicos. Se afirmó que Bürsin, quien fue dado de alta poco después de la cirugía, actualmente se encuentra descansando en casa y tomando un descanso de sus actividades físicas por un tiempo. Después de que se difundiera la noticia de que Kerem Bürsin tenía un problema de salud, en las redes sociales llegaron mensajes de apoyo al famoso actor. Los fanáticos expresaron sus mejores deseos para que el querido actor se recupere lo antes posible. Si bien el hashtag, que te mejores pronto, Kerem Bürsin, se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter, llegaron mensajes de apoyo de fans de todo el mundo. Los fanáticos oraron para que el actor regrese a las pantallas de manera saludable lo antes posible y no lo dejaron solo en este proceso. Aunque Kerem Bürsin tuvo que tomarse un descanso de sus proyectos por un tiempo después de su operación, se espera que el actor comience a trabajar en sus nuevos proyectos una vez finalizado su proceso de recuperación. A Bürsin, que últimamente ha llegado a un amplio público con proyectos internacionales, se le sigue con curiosidad, sobre todo por sus colaboraciones con plataformas digitales. El fuerte regreso del actor a la pantalla tras superar su problema de salud emociona a sus fans. Antes de la operación, causaron gran impacto las declaraciones de Kerem Bürsin sobre los problemas sectoriales planteados por su colega Farah Zeynep Abdullah. Refiriéndose a las palabras de Farah Zeynep Abdullah, eligen parejas para los actores masculinos como si eligieran tomates, Bürsin afirmó que la industria tiene serios problemas a este respecto. Respaldando las críticas de Farah Zeynep Abdullah, Bürsin afirmó que esta situación no es exclusiva de Turquía y que problemas similares se encuentran en todo el mundo. El famoso actor utilizó las siguientes declaraciones. Farah, creo que tenía mucha razón. Pero este no es un problema que experimentamos solo en nuestra industria y nuestro país. Los mismos problemas se encuentran en otros sectores y en otros países. Creo que esta situación no es agradable. Bürsin añadió que la industria debería ser más sensible al comportamiento tóxico. Criticando la participación de las productoras en las decisiones de las productoras, especialmente en la elección de socios de los actores masculinos, Bürsin dijo que ese comportamiento alimenta la cultura tóxica en la industria. No quiero criticar a nadie, pero hay hombres tóxicos en nuestro mercado, todavía están trabajando. Necesitamos prestar atención a esas cosas. Existen plataformas que invierten en nuestro país desde el exterior.
Prestan mucha atención a situaciones como el racismo. No creo que sea correcto que los actores elijan a sus parejas e interfieran en los negocios de la productora. Estas declaraciones de Kerem Bürsin tuvieron un gran impacto ya que destacó que los problemas del sector no son específicos de Turquía. El actor, que también ha participado en proyectos internacionales, ofreció una perspectiva comparada como alguien que tuvo la oportunidad de conocer de cerca patrones de trabajo en diferentes culturas. Este enfoque del actor también fue apoyado por sus colegas y fanáticos. Kerem Bürsin ha dado un gran salto en su carrera en los últimos años y ha conseguido llegar a una amplia base de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero. El actor, que se dio a conocer con los proyectos en los que participó, aumentó su reconocimiento internacional, especialmente gracias a sus colaboraciones con plataformas digitales. Las críticas de Bürsin a la industria y su sinceridad en estas críticas revelan que el actor no solo es un actor talentoso, sino también una persona que se preocupa por el desarrollo de la industria. Muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo sobre el estado de salud y las declaraciones de Kerem Bürsin. Sus compañeros afirmaron que apoyaban el pensamiento del actor tanto en temas sanitarios como sectoriales. Las acciones en las redes sociales volvieron a poner en la agenda la necesidad de un cambio en el sector. Kerem Bürsin no se quedó solo con sus fans y colegas durante este periodo, cuando salió a la luz tanto por sus problemas de salud como por las críticas de la industria. Luego del periodo de descanso postoperatorio, se espera que el actor regrese con fuerza a sus proyectos. Las declaraciones de Bürsin han suscitado debates en el sector. El respeto tanto por la salud física como por la visión profesional del actor revela una vez más su lugar especial en el mundo de la televisión y el cine turco. No hubo información en los medios sobre si Kerem Bürsin estuvo con su novia Melisa Tapel durante la operación de hernia discal. Aunque se afirmó que la familia y el círculo cercano de Bürsin lo apoyaron después de la cirugía, no se hizo ninguna declaración sobre el papel específico de Melisa Tapel en este proceso. La relación de Bürsin y Tapel continúa, normalmente fuera de la vista. La pareja prefiere mantener su vida personal lo más privada posible. Sin embargo, si se realiza una publicación sobre este tema en los próximos días, los detalles pueden quedar claros. Por ahora, Kerem Bürsin se centra en su salud y se sabe que está descansando. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.